Persiguiendo el jade, capítulo 6, invitándolo a casarse. Después de que la agente Wan se fue, Fan Changyu se sentó en la habitación saqueada sosteniendo a su hermana menor y a la pareja de carpinteros Sao sin palabras por un largo rato. Después de un tiempo, la señora Sao dijo vacilante: casarse no es algo fácil. En todos mis años solo he oído hablar de familias adineradas con hijas solteras que hacen esto. Para una familia pobre como la nuestra, ¿quién estaría dispuesta a casarse en...? Fan Changyu permaneció en silencio. La solución que le había dado el agente Wan, que era que ella encontrara rápidamente un marido con el que casarse con un miembro de la familia. De esa manera se consideraría que su padre tenía un hijo y la propiedad familiar le pertenecería naturalmente a ella. Pero después de la ruptura de su compromiso con la familia Son y la difusión de su reputación como una estrella desafortunada, sería difícil para ella casarse, y mucho menos encontrar a alguien de su familia con quien casarse. Los asesores legales que había consultado anteriormente probablemente conocían su situación familiar, por lo que ni siquiera consideraron casarse como una opción para ella. Después de todo, la gente consideraba que casarse con alguien de la familia de su esposa era una vergüenza. Una vez que un hombre se casaba con alguien de la familia, renunciaba incluso a su apellido ancestral y no podía mantener la cabeza en alto en ningún lado, por no hablar de las familias comunes. E incluso esos rufianes inútiles rara vez estaban dispuestos a casarse con alguien de la familia de su esposa. Las manos callosas del carpintero Sao descansaban sobre sus rodillas. Su rostro arrugado parecía aún más viejo mientras suspiraba. El matrimonio es un asunto para toda la vida. No podemos encontrar apresuradamente a alguien que realice la ceremonia. De lo contrario, Changyu será la que sufra en el futuro. Al oír esto, la señora Sao se sintió más triste aún por Fan Changyu. Cuando otras chicas se casaban, ¿cuál de ellas no tenía padres que seleccionaran cuidadosamente e investigaban a fondo el carácter y los antecedentes de la otra persona para antes de casarlo a lo grande? Fan Changyu ya había perdido a sus padres y ahora tenía prisa por encontrar a alguien con quien casarse. Olvídate de evaluar el carácter de la otra parte. Se consideraría bueno si su apariencia no fuera demasiado fea. Justo estaba a punto de secarse las lágrimas. La señora Sao de repente pensó en algo e hizo una pausa y miró a Fan Changyu. ¿Ese joven que salvaste está casado? Tan pronto como habló, respondió a su pregunta. Probablemente no lo sea. Dijiste que huyó del norte y que es lo único que queda en su familia. Fan Changyu entendió el significado implícito de las palabras de la señora Sao, pero permaneció atónita por un buen rato. Al no ver ninguna respuesta en ella, la señora Sao tuvo que dejar más claras sus intenciones. Está herido y no tiene dónde ir, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí, te ayudo a preguntarle a ese joven qué piensa. Tal vez porque haya pensado en buscar pareja, cuanto más miraba a la señora Sao, Fan Changyu sentía que ella y ese joven eran una buena pareja. La propia Changyu era capaz, e incluso si ese joven realmente quedara discapacitado en el futuro, ella podría mantener a la familia por sí sola. Además, después de que la familia Song la rechazara, cuando buscaba ayuda hoy, la señora Sao estaba furiosa por la ingratitud de Song Yan. Pensando que la apariencia del joven era inclusive más atractiva que Song Yan, se sintió aún más satisfecha. La mente de Fan Changyu estaba en caos en ese momento. Al escuchar esto, solo dijo: señora, por favor no le pregunte todavía. Déjeme pensarlo detenidamente. Cuando me haya decidido, se lo preguntaré yo mismo. La señora Sao sabía que Fan Changyu siempre era decidida, por lo que no dijo más después de escuchar de esto. Después de ayudar a Fan Changyu a ordenar la habitación, ella y su esposa regresaron a la casa.
Changmin tenía la costumbre de tomar siestas por la tarde. Como había llorado antes, se sentía cansada y se quedó dormida. Fan Chanyu la llevó a la cama. Fan Chanyu se acostó en la cama completamente vestida, mirando al dosel con la mente vacía. Son Yan y el hombre que se hacía llamar Yan Chen Sen aparecieron superpuestos en su mente. Ahora que lo piensa, aunque ella y Son Yan fueron novios desde la infancia y estuvieron comprometidas desde joven, los recuerdos sobre ellos de ellos dos eran lamentablemente pocos. Son Yan siempre había estado ocupado y antes de ser admitido en la escuela del condado había estudiado mucho. Aunque ambas familias vivían en el mismo callejón, para no perturbar los estudios de Son Yan, ella rara vez iba a verlo. Si iba era sobre todo porque sus padres pedían que llevara algo a la familia Son, a veces carne, a veces pasteles. En ese momento, la madre de Son Yan fue muy amable con ella y le dijo que Son estaba estudiando mucho para aprobar los exámenes imperiales para poder disfrutar una buena vida en el futuro. Más tarde, cuando Son Yan fue admitido en la escuela del condado que le proporcionaría alojamiento y comida, pasaba aún menos tiempo en la casa, lo que hacía aún más difícil que Fan Chanyu lo viera. Una vez, cuando siguió a su padre en la feria del condado, la madre de Son Yan hizo de nuevo un conjunto de ropa para Son Yan y les pidió que se lo trajeran. Esa fue la primera vez que Fan Chanyu fue a la escuela del condado. Pensó que los edificios de la escuela se veían grandiosos. Después de que el portero les transmitiera el mensaje, Son Yan salió a verla. Le entregó la ropa nueva que su madre le había hecho a él y le agradeció con una expresión anodina. Un compañero de clase que pasaba por ahí le preguntó riendo a Son Yan quién era ella, y él le respondió que era su hermana menor. Ese día, en el camino de regreso, Fan Chanyu se sintió abatida. Podía sentir que Son Yan no quería que lo visitara. Tener como prometida a la hija de un carnicero probablemente lo hacía sentir avergonzado frente a sus compañeros de clase. De hecho, desde ese momento había pensado en romper el compromiso con Son Yan, si a él no le gustaba, pero a sus padres parecía gustarles mucho Son Yan, pensando que era ambiciosa. La madre de Son Yan también la quería mucho en esa época y salía a decir delante de las demás que una vez que Son Yan aprobara los exámenes provinciales tendría la oportunidad de casarse con ella. Todos la elogiaban por su buena suerte. Fan Chanyu solo le había mencionado en privado a Son Yan que había roto su compromiso una vez y en ese momento Son Yan estaba repasando sus lecciones. Al oír esto levantó los ojos que rara vez mostraban emoción y le preguntó: «El matrimonio es un acontecimiento importante de la vida, determinado por las órdenes de los padres y las palabras de los casamenteros. Lo estás tratando como un juego de niños». Fan Chanyu sintió que sus palabras significaban que se negaba a romper el compromiso. Conociendo su actitud, nunca volvió a mencionarlo. Más tarde sus padres fallecieron y la madre de Son Yan decidió romper el compromiso alegando horóscopos incompatibles. Quizás por la muerte de sus padres ya había agotado todo su dolor, o quizás porque no había mucho sentimiento para empezar. Ahora, cuando pensaba en Son Yan, no se sentía triste en lo absoluto.